¿Por qué defiendo los derechos de los pueblos indígenas? Cuando yo empecé a estudiar abogacía, era un adolescente al que le interesaba mucho la justicia. Así fue que empecé esa carrera en Buenos Aires, una universidad enorme, y que por momentos fue muy hostil, sinceramente fue muy hostil. Para un estudiante del interior, con unas doctrinas muy conservadoras, que pese a todo logré resistir, y finalmente un día me saqué una foto que venía anhelando desde hacía tiempo. Así fue que, con mi título, bien conservado, como verán, comencé a trabajar como abogado en Trelew. Así fue que monté una pequeña oficina y un día vi entrar por esa oficina, por la puerta de esa oficina, a la hermana Cecilia Lee. ¿Quién es la hermana Cecilia Lee?, dirán ustedes. Bueno, la hermana Cecilia Lee era en ese momento una monja coreana que trabajaba con las comunidades indígenas. Sí, como están escuchando, una monja coreana que trabajaba con los mapuches. Una verdadera ensalada étnica. ¿Qué planteaba Cecilia Lee? Planteaba que era necesario, las comunidades necesitaban abogados, que tenían abogados, pero que esos abogados no iban al terreno, no iban a su lugar, sino que era más bien un trabajo desde las oficinas. Así fue que me invitó a ser abogado en esas comunidades. Y empecé a recorrer y a conocer la casa y los lugares donde viven las comunidades mapuches tehuelches en nuestra provincia. Generalmente íbamos en la camioneta de la monja, que era una de esas cabina y media enormes. Ustedes se imaginan, la monja coreana es una persona, se dan cuenta que es alguien pequeño, una mujer delgada, con alguna dificultad para expresarse porque, había aprendido el castellano a los 20 años. Así fue que me introdujo en esos lugares, en esas casas, y me llamó mucho la atención en las conversaciones los silencios que se producen cuando conversan los paisanos. El silencio nos incomoda a nosotros, ¿no? El silencio nos da la impresión de que hay que llenarlo con algo, hay que decir algo. Está frío, ¿no? Hay que hacer alguna mención sobre el precio de las cosas. No nos bancamos el silencio, ¿no? O que el silencio es la falta de ideas. Y en realidad, para expresar buenas ideas, lo que hay que hacer es pensarlas, ¿no? ¿No me parece que sería recomendable? En estas comunidades, en estas reuniones, el silencio tiene un valor muy importante. Y yo aprendí en ese lugar que también el silencio da lugar a que todos participemos. Cuando hay silencio, alguno que no se animaba puede ingresar en la conversación. Por supuesto que los mapuches no tienen todo el tipo de tecnología que tenemos nosotros que hace que nos interrumpa la conversación. ¿No es cierto? La tecnología es muy buena, pero nosotros estamos hablando, sí, no, ¿cómo? Ah, no me digas, qué jodido lo de tu hermano, y contestando mensajitos, y hablamos y no, sí, no, atendemos una llamada para no contestarla. Ahora no te puedo contestar, después te llamo. Quedamos mal con todo el mundo, quedamos simultáneamente mal con 4 o 5 personas. Una habilidad única tenemos para boicotear el encuentro. El encuentro es la clave. El encuentro es la clave y eso es una de las cosas que aprendí en esas recorridas. Otra de las cosas que también me impactó es cómo los afecta a los miembros de las comunidades mapuche tehuelche el ninguneo, o sea, la falta de reconocimiento. No existen, no son pueblos, no hay. Incluso me comentaba una amiga que es docente que en los libros de texto que ven nuestros chicos, los pueblos indígenas están en tiempo pasado. Habían pueblos indígenas, ¿no? Lo pueden revisar si tienen chicos en edad escolar.
y los mapuches no figuran entre el listado de los pueblos indígenas en Argentina. ¿Ustedes se imaginan lo que significa para alguien no ser reconocido, ni siquiera ser nombrado? Incluso mandar a tus hijos a una escuela donde dicen que vos no existís. Pero esa indiferencia o ese desconocimiento no es solamente un problema de molestia o de reconocimiento, digamos, subjetivo. Si no reconocemos la existencia de los pueblos indígenas como tales, ¿cómo vamos a hacer para respetar sus derechos a la tierra, al territorio, a ser consultados cuando se está por afectar sus mundos? ¿Cómo vamos a hacer eso? Y creo que nosotros podemos reconocer que en el encuentro hay cosas maravillosas. Pienso en aportes que han hecho los pueblos indígenas a las ciencias, a las artes, al lenguaje, aportes innegables. Pero también pienso que eso podría decir, bueno, son aportes del pasado. Los indígenas son culturas vivas, son culturas dinámicas, que están produciendo otras cosas en el día a día. ¿Estamos en contacto con esa realidad? Por otro lado, vivimos en un mundo vertiginoso, con gran cantidad de estímulos, como decía, tecnología, y llega un momento en que nos sentimos estresados, aparece este problema de no encontrarse, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo? ¿No les ha pasado sentirse en una reunión, en una situación diciendo, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Quién era yo? Esto de la alienación. Hay un largo camino de nuestra cultura por importar elementos, por ejemplo, de reflexión consciente, yoga, artes marciales, ¿sí? Cualquier tipo de elemento que nos rescate de esa alienación. Y yo he visto en la paz de esos lugares, de esos parajes, de esas conversaciones, que tenemos herramientas para encontrarnos con nosotros mismos mucho más cerca, mucho más a mano, sin tanta búsqueda. Si nosotros logramos un encuentro genuino con los demás, también vamos a poder lograr un encuentro genuino con nosotros mismos. Creo que tenemos que recordar que no estamos solos en el mundo. Los pueblos indígenas reclaman su lugar también, y en este encuentro es donde podemos dárselo. Hace unos años empezamos a acompañar una lucha de un indígena mapuche, Rogelio Callecul. Bueno, Rogelio Callecul es una persona que vive en el centro de la provincia de Chubut, a unos 150 kilómetros de la ruta. Y él está siendo, digamos, perseguido para que abandone su tierra. Rogelio Callecul nos vino a ver, ya estaba todo vencido, estaba en la orden de desalojo, inventamos algo para ver si podíamos salvar esa situación, y hasta ahora seguimos luchando. Lo que quiero contarles es que en un momento dado se hizo una audiencia ante la justicia de Rawson, ante la Corte Provincial de Chubut, donde se contaba un poco cuáles eran las razones por las cuales Rogelio Callecul no debía ser desalojado. En un momento dado el tribunal vuelve a citar, dice, bueno, esta audiencia no es suficiente, vamos a hacer una nueva citación a las partes del juicio. Entonces yo me doy cuenta que los jueces no están viendo al indígena, que no están viendo la realidad. Y le pregunto, don Rogelio, ¿usted cómo hace para llegar? Entonces él cuenta que no tiene vehículo, pero que llega a caballo hasta Los Altares, que es la localidad sobre la ruta asfaltada. Son caminos, huellas, caminos muy difíciles de transitar, y de ahí consigue un vehículo o toma un auto, que lo tiene que pagar, por supuesto. Entonces los jueces le preguntan, ¿pero cómo hace si no tiene vehículo para llegar
hasta la ruta. Y él explica, con mucha naturalidad, de qué modo va con 2 caballos, los cambia porque los caballos se van cansando, y duerme una noche en algún... Y le preguntan, ¿dónde duerme? ¿Pero usted dónde duerme? Bueno, donde me pesca la noche, como se dice así, en forma cómica, y en este caso era real. Y ahí, después de 2 días de cabalgar, deja los caballos a una persona que se los cuida y toma un vehículo para llegar hasta Trelew y de ahí hasta Rawson. Ustedes se imaginan la cara de este hombre que está allí señalando con su dedo mientras uno de sus colegas se quiere parar y se quiere ir, porque de pronto, en un instante, un chispazo de encuentro, se encontró con el indígena. Dejó de ser un expediente, dejó de ser una persona más, para ser un indígena que estaba reclamando, desde sus particularidades, su tierra. Esto fue noticia hasta nacional, porque los diarios dijeron, un juez viajó 2 días a caballo y... un indígena viajó 2 días a caballo, más que ría, y un juez le pidió perdón. Lo que hizo el presidente del tribunal fue pedirle perdón. Fue lo único que se le ocurrió. Y yo pienso, ese perdón es un símbolo de muchos más perdones que tenemos que pedir por la historia que han sufrido los pueblos. Y por eso los derechos son una reparación a esa historia. Pero al mismo tiempo me llama la atención que la noticia haya sido el perdón. Porque no es que Callecul consiguió la tierra, terminó su larga batalla legal, simplemente un gesto. Ustedes verán, no sé si se habrán dado cuenta que yo ya no soy un adolescente que busca la justicia, no sé si... pero sigo buscando la justicia aún sin ser un adolescente. Yo les pido que por Cecilia Lee, esta monja coreana que ahora está sembrando encuentros en algún lugar de la provincia de Buenos Aires, por Rogerio Callecul, que defiende su tierra como puede, con lo que tiene a mano, por los pueblos indígenas que están reclamando el respeto, el reconocimiento y los derechos, miremos a nuestro alrededor para reconocer lo indígena que está en nuestra ciudad, caminando entre nosotros, además de estar en sus comunidades. Para eso tenemos que consultar con nuestros vecinos, nuestros amigos, sus raíces, su historia, la de sus padres. Que reconozcamos que en la diversidad nos enriquece, que encontrar diferencias en los demás nos ayuda a tener un mundo mejor. Y finalmente, que confiemos en el valor del encuentro, en el valor de respetar al otro, en el valor de escucharnos para solucionar graves problemas que tenemos como comunidad y al mismo tiempo respetar los derechos indígenas. Muchas gracias.